Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de A la Raíz. Le habla el doctor José Efraín Hernández, director del Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal del Recinto Metropolitano. Y en esta ocasión tenemos a una de los miembros de la nueva cepa de analistas políticos aquí en Puerto Rico, y ya podemos decir que incluso a nivel internacional. Él estudió Derecho, estudió Desarrollo Económico, Ciencia Política y actualmente se encuentra haciendo sus estudios ya a nivel doctoral en la Universidad de Bolonia. Él es el profesor José Molinelli, que es profesor adjunto de nuestro programa de Ciencias Políticas. Usted lo tiene que haber visto en todos los medios noticiosos a nivel local, incluso en algunos podcasts, pero empezó aquí, en el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal, específicamente en el programa de Ciencia Política. Molinelli, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme, siempre un honor estar aquí y siempre un orgullo cargar el nombre de la Inter en ese título de profesor. Estás pegado. Sí. Por bien o por mal, es correcto. Pero yo creo que la crítica de eso es ver a qué es lo que uno está pegado. Y en gran parte uno está pegado pues a las llamaradas de crisis internacional y eso. No sé. Pero yo me refiero a que lo haces muy bien. Eres una de las mentes más preclaras ahora mismo en los medios de comunicación y pues por eso se requiere tu expertise, ¿verdad? Y siempre que pueda, yo sé que tú dedicas de tu tiempo libre para dar un poco de luz sobre estos temas de política internacional y algunas veces también a política local que requieren explicación y que no contamos con expertos sobre esos temas. No, es ciertamente un gran placer colaborar en eso, ¿verdad? Siempre la gran tragedia de muchas de estas cosas es, ¿verdad?, que uno se convierte un poco de un caballo del apocalipsis, vamos a ponerlo así, en resaltar la crisis, pero al final del día que el estudio de la política, sino precisamente buscar entender cómo sobrevivir a esa realidad de lo que nos rodea, y como decía John Adams, ¿verdad?, que uno estudia política para que sus hijos estudien comercio y para que los hijos de ellos puedan estudiar arte y cosas así que claro, y dedicarse pues, a los estudios de las artes liberales, es correcto. Muy bien. Molinelli, yo te invité en esta ocasión porque me gustaría que habláramos un poco sobre la conquista de territorio. Esto es algo que pues la realidad es que pensábamos que ya luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial no lo íbamos a volver a ver. En el siglo XIX se vio mucho, específicamente en el caso de Estados Unidos, pudo ampliarse hasta la costa del Pacífico gracias a la compra y conquista, ¿no? Y todo esto te lo traigo enmarcado en la situación que se está viviendo ahora mismo a nivel internacional, específicamente acá en Occidente, con la pretensión del presidente Donald Trump de adquirir o incluso conquistar Groenlandia, que pertenece desde hace ya muchos años al Reino de Dinamarca y tiene un tipo de gobierno autonómico con esa nación, ¿no? Y pues nada, me gustaría que me hablaras un poco, como conocedor de estos temas, ¿qué es esto de conquistar territorio? De hecho, Puerto Rico es, podemos decir, algunos dirán, hay que ver cómo lo ven, ¿verdad? Pero somos también víctimas de una conquista, ¿no? Por la última por los Estados Unidos tras la guerra hispano-cubano-americana. Molinelli, ¿qué me tienes que decir sobre eso? Yo creo que la idea de conquista era muy interesante porque se radica sobre la idea de que tenemos una unidad política llamada el Estado que puede apropiarse de un espacio en específico. Y esto no siempre fue la idea de expansión estatal. Por ejemplo, durante la época clásica, en la antigüedad, ¿verdad? Se habla sobre la ocupación de pueblos, ¿verdad? Habían reyes cuyo nombre era rey de los romanos, por ejemplo, o rey de los moesios, o rey de los dacios. No era necesariamente un título de que ellos tenían una jurisdicción sobre un espacio, sino más bien sobre un pueblo, sobre una creencia y cultura. Todavía
en Bélgica el rey es el rey de Rey los de los belgas. belgas, es correcto, no el rey de Bélgica. Y en tanto eso sea cierto, hemos de cuestionarnos cuándo la ocupación del territorio fue que se hizo, ¿verdad?, clave en ese sentido. Yo creo que estamos hablando principalmente dentro de idiosincrasia de conquista de los 1500, finales de los 1400, en gran parte movilizado pues por la conquista española de la América, donde, ¿verdad?, las bulas papales que se movilizaron para darle la concesión del espacio a las personas, ¿verdad? Se habla de que ciertas tierras le pertenecerán, ¿verdad?, a la corona de Castilla, y se hace el tratado de Tordesillas, la otra le debían a Portugal. Así que la idea de ocupar un espacio que no tiene persona, que esa idea era Diríamos que no tenía en el derecho res nullius. Podría exactamente, ser, ¿no? era un derecho de ocupación o de descubrimiento. Ahora, y es que viene una serie de discusiones que también surgen durante esa época, en los debates de Valladolid, en las leyes de Burgos, por ejemplo, una serie de debates de qué es lo que uno hace con las personas que se residen en la tierra que uno ha conquistado, y ahí es que surgen esta serie de concepciones naturalistas de lo que el Estado le debe al conquistado. Después, en la época de la Ilustración, hablamos sobre el derecho del conquistado a poder hacerse valer frente a ese Estado, entre muchas otras cosas. Incluso en el caso de las leyes de India, que fue el cuerpo legal que se utilizó para regir los dominios hispanos en las Américas, le dio un reconocimiento como parte de, como súbdito a lo que ellos llamaban los indios, ¿no? Es correcto. Bueno, la idea interesante es que las leyes de Indias, que en gran forma, ¿verdad?, fue como un sistema de diferentes sistemas jurídicos que se unifican en uno, se construyeron bajo la corona de Castilla, y la corona de Castilla es la que tomó posesión de estos territorios, y su encomienda de conquista con las personas que estaban ahí radicaba sobre el mandato papal de cristianizarlos, ¿verdad? Claro. Así que lo que estamos diciendo es que esta idea de que yo conquisto un lugar y me ocupo de su pueblo no es tan viejo como lo que pensamos, ¿verdad? O sea, en acción sí, en acción tenemos una acción coerciva por parte del Estado que va y ocupa un espacio y lo extrae y de facto domina a las personas ahí, pero en la cosmovisión jurídica de lo que supone conquista es algo bastante nuevo. Y yo creo que mucha gente puede trazar este origen de lo que supone la conquista en términos contemporáneos a la época westfaliana, dígase, este periodo que se da en una de guerra entre todas las diferentes potencias germánicas del momento, en los 1600, donde se acaba concluyendo mediante el Tratado de Westfalia una serie de prerequisitos para lo que significa ser un Estado propiamente incorporado, dentro de ellos la posesión de un espacio geográfico, ¿verdad? Y con eso en mente está la pregunta de si todos los estados, que son estados nacionales en esa cosmovisión, si todos tienen derecho a sus espacios. ¿Qué es lo que valida o qué es lo que abre la puerta para que un Estado pueda ocupar otro territorio y la gente que se encuentra en el mismo, y de privárselo de otros, ¿verdad? Y ahí es que viene toda esta discusión desde finales de los 1700 sobre la legitimidad de la guerra, la legitimidad de la ocupación, entre otras cosas. Y en el presente es curioso notarlo porque la discusión de Groenlandia se radica desde esa época. Fue algunos de los primeros presidentes estadounidenses, incluyendo Jefferson y eso, que articularon la idea de que Estados Unidos debería tener una presencia en el norte del Atlántico, y eventualmente también se da una serie de ofertas para poder comprarlo durante los 1800. Esta idea de Trump, por más alocada que le pueda parecer a uno, no es nueva. No lo es, no lo es. Y hemos de decir que las razones por las cuales se propone la ocupación de Groenlandia y su integración al espacio estadounidense, históricamente siempre han sido las mismas tres razones. Número uno, el acceso a un mercado que hasta el momento no les pertenecía, que en un momento dado era un mercado marinero, al igual que de caza, pesca, lo que fuese. También, segundo, el control de ciertas rutas de comercio marítimo en el área. Y pues por otra parte, también estamos hablando de usar Groenlandia como un escudo frente a una amenaza que ellos percibían. En un momento dado esa amenaza era el navío británico, en otro momento dado fue la clase de submarino nazi, ¿verdad? Y pues ahora en el presente se articula. Y luego la Guerra Fría, la Unión Soviética.
Es decir, que la razón antifederación rusa que sale en el discurso hoy en día se remonta, como bien usted monta, desde la Guerra Fría. ¿Hay alguna diferencia entre la conquista y la compra? Porque hay que recordar que esta relación de compra de terrenos o de islas de los Estados Unidos a Dinamarca no es nueva. No es nueva, sí. La India Occidentales danesa Hoy en día son las Islas Vírgenes. hoy día son las Islas Vírgenes Americanas, que fueron adquiridas por los Estados Unidos mediante compra, creo que unos 12 millones en el 1917. Es correcto. Casualmente, año en que nos imponen La ley Jones. se impone la ley Jones y la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Es correcto. De hecho, que en algún lado yo escuché o algún lado leí que había una relación porque los daneses le dijeron, te lo vamos a vender, pero tienes que darle la ciudadanía estadounidense a los habitantes de las Islas Vírgenes Danesas, o como dije ahorita que era el nombre completo. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la compra y la conquista? Porque Estados Unidos también tiene la experiencia de haber comprado la Florida, la Luisiana, y me parece también que en el Pacífico llegaron a comprarle, creo que a Alemania o incluso a España, algún remanente de lo que le quedó allí de las islas Filipinas en el Sí, Pacífico. perfecto. Una pregunta que yo creo que se remonta más a la normatividad del acto de conquista. Dígase cuán aceptable o inaceptable es desde la perspectiva de la comunidad de los estados. El factor de la compra pues supone un consentimiento contractual entre los dos soberanos, ¿verdad? Y pues no se ve con tanta controversia. Porque se ve como un consentimiento estatal, pero hemos de notar, ¿verdad?, que históricamente sí han ocurrido una serie de compras de terrenos cuyos resultados han sido rebeliones, insurrecciones locales, y siempre está la pregunta de qué ocurre con los que viven ahí. O sea, el caso de la isla danesa, hoy en día las Islas Vírgenes Americanas, es uno muy particular porque sí, se forman una serie de motines antiestadounidenses y lo que fuese. O sea, que no fue pacífico esa... No, o sea, que es decir que inclusive la compra, que más bien lo que asegura es la no intervención del otro estado en el proceso de conquista, puede resultar, ¿verdad?, en un grado de insurrección doméstica. El caso más dramático pudiera verse hacer Córcega, pudiera verse hacer Cuba, ¿verdad? Ambas soberanías que de alguna forma u otra se transfieren a otro país después de un periodo de guerra, y posterior a ese, ¿verdad?, la nueva potencia tiene que ejercer su acto de conquista a nivel doméstico, aunque el otro estado pues ya ha decidido por virtud de la compra de no participar. Fíjate, al tú traer el ejemplo de Cuba, me traes lo que podría ser un tercer ejemplo, que fue el caso de Puerto Rico, el botín de guerra. Es correcto, sí, también por la misma línea. O sea, yo creo que si bien es cierto de que en Puerto Rico hubo mucha gente que le abrió los brazos, ¿verdad?, la llegada militar estadounidense, hubo muchos pueblos donde también se dio una resistencia, Sí. Notablemente la batalla de Asomante, una de ellas que curiosamente dura más allá de la duración de la guerra hispanoamericana. Sí, porque incluso Estados Unidos invade a Puerto Rico el 25 de julio, cuando básicamente ya España se había rendido. Es correcto, sí, es correcto. Así que con eso en mente, la respuesta a la pregunta es que lo que es la compra del Estado lo que hace es facilitar que el país, que el vendedor, vamos a ponerlo así, no va a intervenir en el proceso de conquista que ese país va a realizar sobre la isla. ¿Y dónde quedan los derechos de esos habitantes? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de las Islas Vírgenes Danesas, hoy día las Vírgenes Americanas, no fueron consultados, hay que consultarle. ¿Qué dispone el derecho internacional sobre eso? Si algo. Se supone de alguna forma u otra que se dé la consulta, pero el problema, uno, en gran parte de estadística jurídica, porque si estamos mirando esta unidad política uniforme, como lo es, unitaria, como lo es, por ejemplo, Dinamarca en gran parte, pues
¿cuál va a ser la pregunta que le vamos a hacer? Si le hacemos la pregunta a los daneses, pues eso incluye a nivel de ciudadanía a los residentes de esa isla, y si la mayoría de los daneses dicen que están de acuerdo, a pesar de que todos los residentes de la isla dijeron que no estaban de acuerdo, pues entonces se considera una consulta válida, altamente problemático, ¿verdad? Así que la idea de ciudadanía unitaria muchas veces sirve como un obstáculo para el entendimiento fidedigno de lo que supone saber si hay un consentimiento local. Que podríamos traer un ejemplo también, el caso del Sahara, que era el Sahara español, sí, sí. Hoy el Sahara occidental, que era un protectorado en su momento de España, y mientras Franco agonizaba hubo la Marcha Verde, Marruecos, vamos a decir, invade, y quedó eso en el aire. Al día de hoy hay unos reclamos de los saharauis de que no fueron consultados. El reclamo del Frente Polisario de que mira, pero ven acá, España, digo, para efectos internacionales, España es la nación responsable de lo que pasa ahí, aunque la responsabilidad parece hoy día ninguna en la práctica, pero es un pueblo ahí que quedó en un limbo, apátrida, o por una situación, por decirlo una bastante reciente, porque estamos hablando del caso, el caso del Sahara Occidental es de los años 70, y todavía el sol de hoy pues tiene implicaciones, porque si mal no recuerdo, Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre dicho territorio. Es correcto, sí. Al final del día son las personas locales las que hacen valer su derecho a la existencia en reclamaciones jurídicas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Italia, un caso muy particular, pero en Italia, contrario a lo que mucha gente piensa, pues hay una diversidad de espacios nacionales internos. Una persona, ¿verdad?, que vive en Florencia jamás y nunca tiene el mismo trasfondo cultural, salvo de algunas cosas lingüísticas, que alguien de Bari o Puglia, en el sur. Así que con eso en mente, muchas personas dentro de Italia han hecho valer lo que aparentan ser sus identidades nacionales dentro del contexto de la política italiana y dentro de algunos foros jurídicos también. Así que al final del día, muchos estados lo que van a hacer es clamar de que hay un consentimiento de facto mediante la compra o ocupación con permiso, pero al final del día, en gran parte son los residentes los que alzan la voz y dicen, hey, no tuvimos un acto de consentimiento en esto, y ahí eso canaliza todo el proceso, ¿verdad? Incluso que ese era el reclamo que en su momento hizo don Pedro Albizu Campos, Juan Augusto Perea y otros puertorriqueños que esbozan la teoría de la nulidad del Tratado de París. Es correcto, de que aquí ya Puerto Rico había alcanzado un grado de autonomía tal que obligaba a consultarlo en esa cesión de España a los Estados Unidos, que nunca ocurrió. Es correcto, sí. Ahora, también está el factor, ¿verdad?, de la realidad política detrás de los procesos de consulta. Por ejemplo, se da que cuando se dio la compra de Luisiana, sí se hizo una serie de actos de consultas a las personas de la Luisiana francesa, pero ¿dónde fue que se hizo la consulta? Por parte de Estados Unidos, en los sectores de alta actividad comercial, como lo era Baton Rouge y como lo era New Orleans, ¿verdad? Así que en esos espacios de alta selectividad no podemos decir que sea una consulta de todas las personas que vivían en ese territorio, incluyendo los que no sabían que vivían en una Luisiana francesa. O sea, por ejemplo, podemos hablar de todos los conjuntos nativoamericanos que estaban en el centro de lo que hoy en día sería Estados Unidos, que se les incluía como parte de esa Luisiana y que no sabían que eran parte de esa Luisiana. Y válgame, no se les consulta tampoco, ¿verdad? Igual en la Florida. Sí, es correcto. Así que yo creo que... En el caso de la Florida española, pues tampoco hubo ninguna consulta, ¿no? Es correcto. Fue una compra y... Ahora, por eso es que yo digo de que, ¿verdad? Tenemos una compra bastante... Sí, revuelve la cabeza. Exactamente, sí. Después. Pero yo creo que en esto tenemos una discusión
que es la jurídico-normativa, que interesante y apropiada, ¿verdad? Pero también está la discusión de cuándo es que se convoca y para qué se convoca esa discusión jurídico-normativa. Y vemos que siempre es para sacar legitimidad no frente a las personas ocupadas o conquistadas, sino frente a posibles estados interventores. Así que, por ejemplo, si hablamos de la compra, lo que más bien estamos haciendo con el acto de compra de un espacio es asegurar la no intervención de otro país. Cuando se habla de un tratado de división de terrenos, se hace exactamente lo mismo. Y después está la discusión de qué es lo que se puede hacer a nivel doméstico y la convocatoria de hablar de la consulta de la gente, de buscar legitimidad con las personas que están ahí. Casi siempre ocurre cuando un Estado tiene una de dos metas, o quizá ambas. La meta de ocupar este espacio como está y toda la infraestructura comercial que tiene, o número dos, no buscar provocar una guerra o una insurrección que le cueste más al Estado, ¿verdad? Así que yo creo que en esto tenemos un tema político interesante, que es que la discusión de legitimidad se convoca frente al temor de conflicto, no tanto frente a la intención que el Estado ya de por sí tiene en ocupar algo. Y es por eso que yo no dudo en lo absoluto que dentro de la cosmovisión política estadounidense esté la meta cruda de ocupar Groenlandia, sea ahora o sea en el futuro, y que las discusiones de la legitimidad al respecto son más bien fórmulas para buscar eliminar el conflicto, y el momento en el cual se encuentre el espacio más óptimo de legitimidad es el momento en el cual Groenlandia será ocupada. Por eso, pero entonces tú expones que la posibilidad que tienen los Estados Unidos ahora mismo ante la negativa hasta el momento de Dinamarca venderle la isla de Groenlandia, ¿no? Que es una isla que es casi como uno tiene, cuando habla de isla a veces piensa algo mucho más pequeño, ¿no? Pero es grandísima, ¿no? Debe ser de las islas más grandes del mundo, ¿no? Tal vez superada por Australia. No sé incluso si alguna otra cercana a ella, no sé, porque Nueva Zelanda no es tan grande tampoco. Sí, de las islas más grandes, sí, sin duda. Madagascar también. Sí, sí. Que entonces a lo que le quedaría a Estados Unidos sería una ocupación, pero ¿cuál es tu hipótesis en cuanto a cuál va a ser la respuesta europea, militarmente hablando, de una ocupación por la fuerza que va a conllevar algún tipo de ataque militar? Porque no creo que se vayan a quedar incluso las fuerzas destacadas allí en Groenlandia con las manos cruzadas. Por eso yo digo de que me parece de que la apuesta estadounidense en el presente es desarticular el interés político que Europa tiene en defender a Groenlandia con la amenaza latente de Rusia a su este. Y en este sentido yo creo que es parte del plan de Trump, sí, que de es retrasar. Tú me vas a decir que tú lo que pones que es algún tipo de chantaje, coacción, o sea, yo creo que porque Estados Unidos es esencial para la protección de Europa frente a los rusos. Es correcto. Y la idea yo creo que Donald Trump tiene en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania es que no ha facilitado un proceso de paz por varias razones, pero uno dentro de ello es que lo ha puesto en una posición extremadamente favorable en relación a sus intereses europeos. Y en tanto eso sea cierto, la presencia del adversario ruso en el este de Europa le permite la flexibilidad de poder hacer o solicitar ciertas concesiones como el espacio territorial de Groenlandia, entre otros. Actualmente Estados Unidos está apoyando a Ucrania porque mientras Joe Biden era presidente, constantemente se estaban anunciando paquetes de ayuda, de armamento y de dinero, pero por lo menos en los medios que yo consulto, de momento no recuerdo la última vez que se anunció algún tipo de ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, en medio que siguen la guerra, aunque no se está hablando mucho yo creo que de lo que está pasando allí. Sí, yo creo que eso habla mucho sobre
en la intención que cada uno de estos dirigentes tuvo en ayudar a Ucrania. Me parece que la mentalidad del Partido Demócrata bajo Joe Biden en su momento dado era la de poder sacar apoyo doméstico para derrotar en una segunda ronda a Donald Trump, y ante eso pues ocurre toda una manifestación mediática de lo que están haciendo. Estamos apoyando incidentalmente a todos los grupos electorales que casi siempre nos ganan las elecciones. Los migrantes, las personas pro Israel, entre otras cosas. Así que me parece que era más un acto decisivo de política doméstica que uno estratégico a nivel internacional, aunque ciertamente ellos querían retener su rol dentro del espacio europeo. Pero me parece que no era una extensión más allá de, O sea que, de continuar. ¿y ahora mismo? Ahora mismo, en el caso de la administración Trump, sí continúa el apoyo mediante material e información Brindándole a Ucrania. información. Lo único que no se ha movilizado como una pieza de información esencial, pues porque el interés estadounidense bajo la administración de Donald J. Trump es diferente. Principalmente se radica sobre utilizar la guerra de Rusia a Ucrania como un espacio de contrapeso para las otras solicitudes que ellos les quieren exigir a Europa. Dentro de ellos, subir su inversión en los espacios de defensa mutua como la OTAN, radicarle ciertas concesiones favorables comerciales a los comercios estadounidenses en el área, entre otras cosas. Okay. Te pregunto, Molinelli, ¿Donald Trump podría unilateralmente abandonar la OTAN? Te pregunto porque recientemente estuve en una conferencia que dictó el doctor Rafael Cox Salomar con motivo de su instalación en la Academia Puertorriqueña de la Historia, donde trata el tema de la nulidad del Tratado de París y expuso una nueva teoría de que la nulidad puede darse con una revocación del tratado por parte del presidente y que no necesita aprobación congresional. Si la memoria no me falla, eso fue lo que él expuso. ¿Podría Donald Trump decir simple y sencillamente, pues si ustedes no me apoyan en la adquisición de Groenlandia, voy a abandonar la OTAN? Que si pudiera, ¿verdad? Porque tenemos que recordar de que muchos de estos apoyos son basados en actitudes ejecutivas más que disposiciones legislativas. De hecho, Estados Unidos es un partícipe en muchas organizaciones internacionales cuya participación no ha sido radicada legislativamente. Y que Trump abandonó. Y también abandonó sin concesión legislativa tampoco. O sea que yo creo que una podría característica, pasar. sí, sin duda alguna, yo creo que una característica de la gobernanza de enfoque internacional en el presente, particularmente en la administración de Trump, en Putin, en Rusia también, en Xi Jinping, en China, es el que el aparato ejecutivo ha totalmente sobrellevado el legislativo y que el legislativo lentamente va adoptando un rol un poco más ritualista frente a un ejecutivo creciente más unitario. Esa era una pregunta que te iba a hacer, o sea, ¿quién detiene a Donald Trump a nivel local? O sea, porque ya, por lo que yo veo, quien único lo puede detener es que los demócratas obtengan una victoria contundente en las elecciones de medio término, y yo no veo tampoco un partido demócrata muy poderoso frente a Donald Trump. Sí ha tenido unas victorias en elecciones que se han llevado a cabo recientemente. Veo figuras emergiendo como la del gobernador Newsom en California, en alguna manera Tim Walz en Minnesota, el gobernador de Illinois también, pero tampoco a un nivel que uno podría decir como que este es el líder del Partido Demócrata que puede impulsar esa victoria, que le puede ayudar a conquistar las cámaras legislativas y que le puedan hacer frente, porque como tú muy bien señalas, lo que se han convertido actualmente es un sello de goma en algo ceremonial. Es correcto. Apoyando todo lo que pide Trump. Sin duda alguna. Y de los tribunales ni hablar. Exactamente. Lo que sí estamos viendo, la consolidación del Poder Ejecutivo como la rama primaria, fuera de toda teoría, de lo que son los Estados Unidos de América. Y con eso pues también carga una estrategia
de castrar el potencial político que una oposición que casi siempre solamente se da en espacios legislativos que pueda tener. Así que ahora mismo yo creo que el poder del Partido Demócrata recae sobre el dominio de ciertos estados clave que puedan mostrar una oposición notable a ciertas políticas federales y con eso crear un grado de disidencia doméstica lo suficientemente fuerte para ganar elecciones. Dígase, por ejemplo, estados claves como Texas, California, más allá del ruedo presidencial, el control doméstico es algo que pudiera salvar ese partido. Me parece que es también un poco el fenómeno de lo que ha ocurrido en Puerto Rico con la base de poder del Partido Popular en ciertos municipios clave alrededor de la isla, por ejemplo. A pesar de en el presente no tener acceso a la esfera ejecutiva primaria, ¿verdad?, del país. Así que eso yo creo que es la estrategia, la que debería ser la estrategia del Partido Demócrata. Y a nivel internacional, ¿puede detener Europa, los miembros de la OTAN, a Donald Trump? Solamente hemos visto una expresión del primer ministro canadiense sacando pecho, como diríamos aquí coloquialmente, frente a las pretensiones de Donald Trump, y algunas expresiones del Stramer, de Macron, de la von der Leyen, la jefa de la Unión Europea, pero algunas tímidas de Giorgia Meloni. Pero ¿tú crees que Europa, los miembros de la OTAN, estarían dispuestos a poner en jaque el acuerdo que da pie a que exista la OTAN por las pretensiones de Donald Trump, o es mucho más lo que tienen que perder? O sea, es poner en la balanza Groenlandia o el apoyo estadounidense, que es la base, diría yo, fundamental de ese organismo político-militar frente a las amenazas rusas. Sí, yo creo que ahora mismo Europa tiene una discusión muy interesante que es sobre si pueden sostener su tradicional sistema de apoyo mutuo y balance con su idea de soberanías nacionales frente a tanto las amenazas de una federación rusa y en el presente unas amenazas por parte de los Estados Unidos de América. Y yo creo que con eso se reconvoca una de las propuestas que eran más importantes en los 90 en la discusión europea, que era el prospecto de la federalización de la Unión Europea. Y me parece que en tanto pueda ocurrir el prospecto de que estos países se junten en una estructura unitaria, pues pudieran hacerle un frente sólido económico a muchas de estas movilizaciones de arbitrio, aranceles, sanciones, etcétera, pero también quizás tendrían más prospectos de coordinación más efectiva para mitigar invasiones como una invasión rusa, al igual que sobrevivir el abandono del apoyo militar estadounidense. Y yo creo que ahora mismo mucho de lo que es la sobrevivencia de ese bloque europeo depende de la voluntad política que exista para movilizarse hacia un sistema más unido, posiblemente una federación. Ahora, en eso hay unas fichas disonantes clave. Tenemos una Austria, una Polonia, una Hungría, que son altamente disidentes del sistema de la Unión Europea. El Reino Unido, que salió. Tenemos también una Italia que está entre medios. Y algunos que han sido bastante amigables o compañeros tibios con la Federación Rusa. Es correcto también, así que... Estamos hablando de Orbán. Me parece también en Serbia, ¿no? Algunos países Serbia, aunque Serbia, de origen eslavo, ¿no? Sí, Serbia pues no siendo parte de la Unión Europea, pero sí siendo un actor decisivo en la misma también. Croacia y Eslovenia son dos actores también de reputaciones mixtas en este foro, así que posiblemente se conlleva a redefinir lo que significa la cooperación europea. Para finalizar, tu pronóstico por ¿verdad? Porque los analistas podemos hacer pronósticos según el conocimiento que tenemos, por lo que estamos viendo. ¿Cómo tú crees? Ahora mismo se está llevando a cabo la reunión en Davos, ¿no? De World Economic Forum, ¿no? Sí. Donde se encuentran Donald Trump y estos líderes europeos. ¿Tú ves que un Donald Trump decidido a tomar a Groenlandia, o tú crees que estos líderes europeos van a lograr contener esta ansia y llegar a algún tipo de arreglo
con el presidente Trump? ¿O tú crees que ya esto está decidido? No, yo creo que la administración Trump, pues, ¿verdad? Su prioridad geopolítica representa la ocupación de Groenlandia, pero no creo que estarían cerrados a recibir mayores beneficios de tránsito, explotación económica o mineral o petrolera en el espacio y a expandir su presencia militar en el área. Así que yo creo que estas son cosas que los países europeos, particularmente Dinamarca, le pueden ofrecer a los Estados Unidos y que Estados Unidos yo creo que estaría más que dispuesto de aceptarla en el caso de no poder conseguir la ocupación de Groenlandia. Y esto representa mucho de lo que es el patrón de negociación de la administración de Donald J. Trump, donde se moviliza un tipo de amenaza primero, y es una amenaza de una envergadura tan y tan y tan alta que cualquier otra propuesta que antes hubiese sido irrazonable se hace razonable frente a ese prospecto. Claro. Y sobre eso pues recae el poderío militar estadounidense como la vértebra de la capacidad de hacer esa amenaza. Molinelli, muchas gracias por haber estado con nosotros en A la Raíz y traer un poco de tu amplio conocimiento sobre estos temas. Sé que podemos contar contigo para futuras ocasiones para desarrollar este y otros temas de tanta importancia y de tanta necesidad de que nuestro pueblo también conozca un poco sobre situaciones como estas que ya se han dado en el pasado y que pueden repetirse en el presente. Sí, muchas gracias, Molina. Gracias por tenerme, siempre un honor. Amigas, amigos, nos veremos en una próxima ocasión en A la Raíz. Le habló el doctor José Efraín Hernández en compañía del buen amigo y profesor José Molinelli González.